Radio Cleu, tu punto de encuentro. Amigos, ya de regreso aquí en nuestro programa La Huella en el Tiempo, y hoy tuvimos una miscelánea de temas para comentar algunas noticias que nos han llamado la atención, y esta a mí me llama la atención, tal vez no sea tan violenta como las anteriores que acabamos de ver o acabamos de escuchar, ¿sí? Sino me llama la atención porque fíjate que cuando un movimiento social pierde toda finalidad, se distorsiona y cae en las situaciones que hoy tenemos. Realmente soy un respetuoso de diferentes formas de pensamiento, religioso, político, de preferencia, pero hay situaciones que de verdad rayan en el ridículo, ¿sí? Y digo esto porque, miren, primero, la cuestión del feminismo. El feminismo tenía una situación, algún día lo vamos a comentar, y tenía la finalidad primordial de establecer esa igualdad de derechos entre la mujer y el hombre. Algo que es absolutamente válido. No sé cómo en algún tiempo pudieron no tener derecho al voto, pudieron no tener derecho a ingresar a la universidad, porque es algo que debemos compartir, ¿no? Defendería hasta el cansancio, no el hecho de incluir, sino en el hecho de darle el lugar que le corresponde a la mujer dentro de la sociedad, porque como ser humano tiene la misma relevancia que el hombre. Claro. Eso está fuera de toda discusión, y los movimientos sociales que se han dedicado a enaltecer esta causa de lograr esa paridad de derechos entre el hombre y la mujer es totalmente adecuada, totalmente respetable. Pero hoy viene una cuestión que se va distorsionando poco a poco, amigo, que es la cuestión del género, hablar de géneros. Y hoy no tan solo se habla de la cuestión del feminismo, sino de la defensa de todos estos movimientos sociales que tienen que ver con el movimiento LGTB y todo lo que se va acumulando en el transcurso del tiempo, al grado de que han llegado a polarizar la sociedad de tal forma, amigo, de tal forma que parece que hoy lo agresivo es ser heterosexual. Y no digo que lo demás esté mal. Al fin y al cabo son preferencias, ninguna de origen biológico, sí de convencionalismo social. Y bueno, pues cada quien puede tener la preferencia que más le acomode cuando llegue el momento de decidir. En derecho penal, por ejemplo, se habla de libertad sexual y algunos tratadistas cuestionan que entonces ¿qué se protege en el niño porque no tiene libertad sexual? Error craso, porque tiene potencialidad a la libertad sexual, pero llegará en el momento que tenga un ejercicio pleno de ello y podrá decidir con quién, cómo, en dónde, cuándo. En fin, todo lo que implica la libertad sexual, pero también hay un bien jurídico que se protege, que es el normal desarrollo psicosexual. Todos estos bienes, bueno, pues parecen que hoy han caído en desuso, han caído en todo, porque realmente se habla hoy de esta polarización de la cuestión de género, en donde tratan de defender posiciones a veces que parecen absurdas. Y parecen absurdas porque parece haber toda una apertura. A mí me tocó ver recientemente aquí en Plaza Victoria cómo una vigilante se negó a darle paso a un papá que quería llevar a su hija al baño, porque le dice que no puede pasar ni al de los hombres ni al de las mujeres, y su pequeñita tenía 3 años de edad y él iba solo, sin la esposa, y la niña tenía una urgencia, y evidentemente no la puede dejar ir sola porque no sabe todavía, o no sabía, y además hay una peor inseguridad si la deja entrar sola al baño. Pero si alguien reclama que tiene una cuestión de género diferente a los demás, puede utilizar el baño según sean las características. ¿En qué mundo estamos viviendo? Esa es una pregunta importante. Algún día platicaremos de estas cuestiones de género, porque debemos ser respetuosos de las inclinaciones o de las preferencias que tengan, pero no debemos distorsionar las ideas, ¿sí? Si algún día reclaman, oye, ¿por qué no estás de acuerdo con todas esas marchas?
Porque para reclamar tus derechos no hace falta que te pongas un hilo dental y salgas a dar un espectáculo bochornoso. Yo les he dicho, bueno, ¿qué te parecería que todos los heterosexuales se pusieran sus boxers y con sus grandes abdómenes o como estén, salgan a protestar? No, tampoco. Para protestar los derechos es algo que no necesita de ello. Y además no necesitan reclamar derechos que sí tienen, porque los derechos humanos son eso, para los humanos. Sin embargo, todo este movimiento, amigo, hoy ha llevado, veía yo que hoy están promoviendo aquí en Puebla un diplomado contra la violencia masculina. ¿Y por qué no promover un diplomado contra la violencia humana? Porque hoy la violencia humana es lo que más preocupa. O sea, la violencia que viene del hombre, de la mujer, incluso de los niños, porque hay algunos, veía un video que subieron de un niño, fue en Estados Unidos, que estaba rayando los autos y un adulto le llama la atención y de repente se le pone al adulto. Bueno, pues obviamente no se puede equiparar su fuerza y empieza a golpear al adulto y el adulto lo empuja. No sé si muchos lo criticaron, pero también al niño, ¿qué le pasa? O sea, soy un enemigo de que golpeen a los niños, tú lo sabes. Sí, claro. Pero realmente, ¿qué le pasa a este niño? ¿En qué núcleo familiar está viviendo? Si es que está viviendo en alguno. Pero es toda esta cuestión, cuando yo hablo de lo distorsionado de todo este movimiento social, es que nos ha llevado a la violencia, polarizando a los grupos opositores, ¿no? Que si los homosexuales no ven bien a los héteros, si los héteros no ven bien a los transexuales, y en fin, parece una guerra más que encontrar una solución y ser respetuosos de los tiempos. Eso es algo muy importante. No es que tengas que imponer, es que llega un momento en que tú tienes que decidir. Pero ese momento no es para nada la niñez y no es que no sean inteligentes. Sí pueden tomar decisiones. Primero les tienes que poner todo lo que hay y obviamente que ellos tomen lo que más les conviene y además puedan decidir, ¿no? Es importante. Qué idea tan brillante, amigo. Creo que tienes razón en el sentido de que, bueno, pues el problema en sí pues es la violencia, llámese de donde venga. Y efectivamente creo que la violencia tendrá que atacarse. Y ahí, bueno, pues yo quisiera que ahondaras un poco más acerca del tema. Bueno, sobre todo porque tú eres un experto. Fíjate que en el momento de la expresión, bueno, todo esto que has comentado, creo que la expresión a veces la vamos malentendiendo. Y a esto que nosotros buscamos o estos grupos van buscando en nombre de la libertad, bueno, pues se ha confundido con el libertinaje, ¿no? Pero más allá de eso, amigo, hoy en día nos está atacando por todos lados, ¿no? Incluso hasta en la propia familia. Sí. Y te digo que hemos hasta el punto de normalizar esta violencia, pero efectivamente la violencia no se ha atacado, amigo. La violencia sigue generando cada vez y tiene cada vez más estragos y tiene más consecuencias, ¿no? Entonces, bueno, pues por eso decíamos cómo es que hoy en día vamos viendo, bueno, pues todo este fenómeno social que se ha transgredido la norma, ha transgredido nuestras normas incluso familiares, nuestras normas culturales y sigue avanzando. La pregunta aquí, amigo, y te lo hago con toda la causal, porque sé que tú sabes acerca de la violencia. ¿Cómo se atacaría la violencia, amigo? ¿Cuál sería el punto en donde se tendría que tratar? Y llámese gobierno, pero llámese también personas, individuos. Tú hablabas acerca de los derechos humanos y efectivamente creo que a todos nos atañe. Por el simple hecho de ser un individuo, bueno, pues ya te está de alguna manera protegiendo. Pero ¿cómo hacer para contraatacar este mal? Sí, bueno, mira, las aristas, amigo, pues son evidentemente diversas. Claro. Primero hay que encontrar cuál es la causa de todo esto y evidentemente sabemos algunas cuestiones. Uno de los puntos esenciales hoy es que la familia se encuentra resquebrajada. Y fíjate que este tema es tan interesante, sí, que lo proyectaremos en el siguiente programa, claro, de Radio Club, porque hoy quisiera nada más acotar, antes de abordar el rubro de la violencia, si nos da tiempo lo hacemos de alguna manera, pero hoy quisiera yo abordar una cuestión de lo que les decía, que se distorsionan las cuestiones de los movimientos sociales. Y hoy es querer cambiar el lenguaje por cuestiones de género.
Y te voy a decir por qué, amigo. Es algo muy absurdo que tratan de buscar hoy elementos neutros como sucede en el francés. Y estaba viendo un grupo de mujeres que hoy decía que ya no vamos a decir las o los, vamos a decir les. Ya no amigas y amigos, amigues, señores, y todo con la terminación es, que es una cuestión neutra. Es totalmente una vacilada. Una vacilada porque realmente no puedes cambiar algo por lo neutro. O sea, hoy claramente siguen existiendo hombres, siguen existiendo mujeres con preferencias distintas. Y eso debe ser respetable, cual sea tu preferencia. Pero el hecho de querer cambiar toda una estructura gramatical ya es un abuso. Por ejemplo, hoy se dicen miembras. El término correcto es miembro, que quiere decir integrante de una organización, sea hombre o mujer. Presidenta, presidente es el que preside, no importa si es hombre o mujer. Cuando hablas niños, el plural indica niños y niñas. ¿O por qué no dices hoy adolescentes y adolescentas? No, porque no es correcto. Y sin embargo, hoy pretendemos cambiar toda esa estructura gramatical por una cuestión neutra de género que es poco entendible. Las cuestiones de género no tienen que ver con el lenguaje, sino la forma de expresar el lenguaje. Eso es totalmente diferente. Entonces, yo creo que debemos encontrar un punto medio para poder establecer que el lenguaje no es el problema, sino la forma en que lo utilizas. Fíjate, y no es una cuestión de estarles señalando, pero si estás perteneciente a un movimiento feminista donde defiendes tus derechos, no tienes la necesidad de expresarte como lo hace un albañil, como lo hace un hombre que se expresa con tantas groserías. O sea, porque el hecho de que expreses las groserías no quiere decir que te iguala al hombre, o tal vez te iguala, pero en el mismo sentido vulgar que el hombre proyecta cuando dice una grosería. Y eso también es parte de una violencia. El hecho de que te quieras equiparar en ese sentido del lenguaje, de hablarte de compa, de hablarte de güey, de cuestiones así, pues lejos de equipararte en derechos, te denosta igual que denosta al hombre que utiliza ese tipo de adjetivos. ¿Sí? Entonces yo creo que las cuestiones no son del lenguaje, sino de la manera en que lo expresas. No es una cuestión, de nada sirve que llegues y digas niños, niñas, hombres y mujeres, y al final no respetes los derechos humanos de ninguno, porque todos tenemos derechos humanos, y sobre eso debería girar la intención, el rescatar al hombre de la violencia misma, y al ser humano, bueno, ya pongámosle al ser humano de la violencia misma. No violencia contra la mujer, no violencia contra el hombre, no violencia contra el niño, no violencia contra los ancianos. Y en verdad, todo esto tiene que ver con un rubro que es la violencia, y que en el próximo programa de La Huella en el Tiempo vamos a tratar de cómo ir, no desapareciendo, desafortunadamente no se puede, pero sí que podríamos hacer para disminuir esta cuestión de la violencia. Pero por favor, no jueguen con el lenguaje, no hace falta. Las cuestiones de género, cada persona como ser humano tiene su derecho, y su preferencia la puede defender utilizando esos derechos que son para todos. Y en ese extremo de comunicación, amigo, y sin embargo hay demasiada aceptación. Hoy en día, amigo, comunicadores ahora se vuelven políticos. Y bueno, pues es momento como de irnos despidiendo, pero sin embargo, bueno, pues está en la mesa, amigo, el tema que, bueno, pues se seguirá desarrollando, porque efectivamente hablar de violencia es hablar de familia, es hablar de cultura, es hablar de educación, es hablar de todo lo que nos corresponde y lo que nos integra como seres humanos. Así es, efectivamente. Manda nuestros comentarios al 22 26 62 49 46. Amigo, como cada miércoles, muchísimas un gusto gracias, acompañarte amigo. En la conducción. Te veo aquí el lunes en Se hace camino al andar. Por el favor de su atención, muchísimas gracias. Esperamos que nos acompañen con la programación de Radio Cleu. Gracias por su atención. Sean felices. Hasta la próxima. Radio Cleu, tu punto de encuentro.
La huella en el tiempo. La huella en el tiempo. La huella en el tiempo.